Hola, muy buenas, abogada Zaira Rodríguez Valdés. Mi nombre es Christopher García Maldonado Velázquez, soy de la sede de San Lorenzo Valle. Mi número de cuenta es 22-444-0016. El día de hoy voy a hablar sobre los actos de jurisdicción voluntaria en sede notarial, que esto incluye en los matrimonios y divorcios. Antes de todo, voy a hacer una pequeña introducción sobre la jurisdicción voluntaria, que este es uno de los temas más importantes dentro del derecho procesal, porque este ubica en un punto intermedio entre lo jurisdiccional y lo administrativo, a diferencia de los procesos contenciosos, donde existe un conflicto entre las partes que deben resolverse mediante una sentencia. En la jurisdicción voluntaria no hay disputa ni enfrentamiento. Cuando hablamos de la sede notarial, adquiere un papel de gran importancia el notario, donde se convierte en un garante de la legalidad y en depositario de la fe pública, sin necesidad que exista un litigio. Su función esencial es dar la certeza y seguridad jurídica a actos que, aunque se desarrollen bajo forma jurídica, cumplen más bien una función administrativa, porque buscan aplicar la ley a situaciones particulares de la vida cotidiana. Hablando del matrimonio, en sede notarial, es una alternativa moderna y accesible que permite a dos personas formalizar su unión sin necesidad de acudir a un juez. Este procedimiento busca dar seguridad jurídica y facilitar el acceso a este derecho de manera rápida y ordenada. El notario público cumple un papel esencial en todo este tipo de procesos, pues ¿quién es el que certifica la voluntad de los contrayentes? Verifica que se cumplan los requisitos legales y redacta la escritura pública que otorga plena validez al matrimonio. Este tipo de matrimonio se considera un acto de jurisdicción voluntaria, lo que significa que no existe conflicto entre las partes, sino únicamente la necesidad de dar forma legal a una decisión personal. Requisitos del matrimonio: tarjeta de identidad y copia de ambos contrayentes, constancia de soltería emitida por el Registro Nacional de las Personas con vigencia no mayor a 3 meses, constancia de antecedentes penales por el medio del cual se acredita no estar dentro de las prohibiciones para contraer matrimonio contenido en el artículo 19 y 20 del Código de Familia, constancia de parentesco extendida por el Registro Nacional de las Personas, donde se acredita que no exista parentesco entre los contrayentes, así como los exámenes médicos para determinar enfermedades de los contrayentes, si es que tienen enfermedades como infectocontagiosas, ni adolecen de ningún tipo de impedimento físico, exámenes de VIH-Sida, dos testigos y fotocopia de tarjeta de identidad de ellos que no sean parientes. Acompañar declaración jurada de bienes, indicar que el régimen regirá el matrimonio, ya sea separación de bienes, comunidad de bienes, sociedad de gananciales. Y por último, si la mujer se acaben de divorciar y no han transcurrido 300 días que establece la ley, se le pide la autorización para contraer segunda o ulteriores nupciales. Procesos del matrimonio. Los procesos del matrimonio son los siguientes. El primero es la solicitud del notario, que el primer paso es que los novios presenten una solicitud escrita al notario que eligieron. En esta solicitud se deben incluir todos los documentos que la ley pide, como sus identificaciones y certificados. Segundo paso sería la revisión de requisitos. El notario revisa con cuidado que todo esté en orden, comprueba que los novios sean quienes dicen ser, que tengan la edad y la capacidad legal para casarse y que no existe ningún impedimento como para estar casado con otra persona o tener un parentesco que la ley le prohíba. Número 3, tenemos la redacción del acta. Cuando todo está correcto, el notario redacta el acta de matrimonio en su protocolo. Este documento incluye los datos de los novios y de los testigos. Número 4, tenemos la ceremonia y firma. En estos momentos se realiza la ceremonia. El notario lee el acta en voz alta, pregunta a los novios si aceptan casarse y al recibir el sí, todos firman, los contrayentes, los testigos y el notario. Es el instante más simbólico porque se convierte en el acto oficial que une a la pareja. Número 5, tenemos el libramiento, que después de la ceremonia el notario entrega a cada cónyuge un testimonio del acta matrimonial,
que es como una copia oficial del documento. Además, anota en su registro que el matrimonio fue celebrado y que se expidieron los testimonios. Y por último, tenemos la inscripción en el Registro Nacional de la Persona, que finalmente en este testimonio del acta se representa en el Registro Nacional de las Personas. Allí se inscribe el matrimonio para que quede registrado oficialmente en los archivos del Estado. Este paso garantiza que el matrimonio tenga efectos legales en todo el país. Autoridades del matrimonio. Tres tipos de autoridades. Primero tenemos el notario público, que el notario público es la autoridad principal cuando el matrimonio se celebra en sede notarial, que es para ejercer esta función debe contar con un exequatur vigente, es decir, una autorización otorgada por la Corte Suprema de Justicia que lo habilita para actuar en todo el país. En este caso, el matrimonio se inscribe en el protocolo anual de notario, que es como un libro oficial de registro. El notario garantiza que el matrimonio se realice conforme a la ley, revisa los documentos, verifica la identidad de los contrayentes y redacta el acta matrimonial. El segundo tenemos el juez civil o de familia. Cuando el matrimonio se celebra en sede judicial, la autoridad competente es el juez civil o de familia. Estos jueces trabajan en los juzgados de letra de familia o en los juzgados de paz, dependiendo del caso. El juez interviene tanto especialmente cuando existen impedimentos legales que requieran una resolución judicial, como dudas sobre la capacidad de los contrayentes o situaciones que necesiten interpretación de la ley. A diferencia, del notario, el juez dicta una resolución que se describe directamente en el registro civil. Y por último tenemos la autoridad religiosa, que en el ámbito religioso, los ministros de ocultos reconocidos por el Estado también pueden celebrar matrimonio. Sin embargo, para que el matrimonio religioso tenga efectos civiles, debe inscribirse en el Registro Nacional de las Personas dentro de los plazos que marca la ley. Estas autoridades requieren una autorización previa del registro civil para poder celebrar matrimonios con validez legal del Código de Familia, donde ahí nos dice que regula esta modalidad asegurando que el matrimonio religioso no solo tenga un valor espiritual, también que tenga efectos jurídicos. Pasamos al divorcio por sede notarial. El divorcio por sede notarial es una forma legal y sencilla de terminar un matrimonio cuando los esposos están de acuerdo en hacerlo. A diferencia del divorcio que se lleva en los tribunales, este procedimiento se realiza frente a un notario público quien actúa como autoridad competente y da fe de que todo se cumple de forma a la ley. El divorcio, también se le puede llamar la disolución legal del vínculo matrimonial, o también ruptura oficial del matrimonio mientras ambos cónyuges están vivos. En sede notarial, este trámite solo procede cuando existe mutuo consentimiento, lo que quiere decir que los dos esposos están de acuerdo en separarse. Además, la ley establece que la condición muy importante que es que no debe haber hijos menores de edad o incapaces en común, porque en estos casos se necesita la intervención de un juez para proteger sus derechos. Requisitos del divorcio. Requisitos de divorcio para que se lleve a cabo. El primero sería el matrimonio inscrito legalmente. Que el primer requisito demuestra que el matrimonio está inscrito en el Registro Nacional de las Personas, que se debe presentar el certificado de matrimonio vigente. Este documento confirma que la unión existe legalmente y que pueda ser disuelta mediante el divorcio. Sin este registro, el trámite no se puede tener algún tipo de avance. Segundo requisito es la ausencia de los hijos menores, que el divorcio notarial solo procede si no existen hijos menores de edad o incapaces en común. Si lo hubiera, el caso debe ser llevado ante un juez, ya que la ley protege los derechos de los menores y exige que el tribunal supervise las decisiones relacionadas por su cuidado. En algunos casos sí existen hijos, pero cuentan con una tutela judicial, pero pueden presentarse algún tipo de constancia. Tercer requisito es la identidad de los cónyuges, que ambos esposos deben presentar su tarjeta de identidad vigente. En el caso de los extranjeros, se acepta el pasaporte. Este paso es importante porque el notario debe verificar la identidad de quienes solicitan el divorcio, asegurando que no haya suplantación ni errores en el proceso. Siguiente requisito, tenemos la solicitud conjunta.
La solicitud conjunta, el divorcio notarial, requiere que ambos esposos presenten una solicitud conjunta firmada por ellos o sus apoderados. En este documento se manifiesta expresamente la voluntad de divorciarse en la base de trámite porque refleja que la decisión es voluntaria y también puede ser compartida. Siguiente requisito es el pago de aranceles. El pago de aranceles es el divorcio notarial. Nos dice que esto también dirían que los pagos de los costos, o sea, serían los pagos de los costos que implica como los honorarios del notario, timbre, fiscales y gastos de inscripción de registro de propiedad. Estos pagos son obligatorios y pueden variar según los aranceles. Representan la parte administrativa del proceso y aseguran que el trámite quede registrado oficialmente. Pasamos al otro paso, que es el abogado director, que cada cónyuge debe de constar de un abogado asesor que le acompañe durante todo el tipo del proceso, que cada cónyuge, el abogado debe garantizar que todo se haga conforme a la ley, protege los intereses de su cliente y supervisa que el convenio de los bienes y la solicitud conjunta cumpla con todo tipo de los requisitos. La solvencia de obligaciones finalmente se debe representar la constancia de que no existan pensiones alimenticias ni cargas familiares pendientes entre los cónyuges. Este es un requisito que garantiza que el divorcio no deje obligaciones incumplidas y que ambos puedan separarse de manera justa y ordenada. Procesos y autoridades del divorcio. El primer paso se representa ante el notario con todos los documentos requeridos, en este caso el certificado de matrimonio escrito en el Registro Nacional de las Personas, tarjeta de identidad vigente y constancia de que no existen hijos menores o incapaces en común. Segundo paso es que el notario revisa cuidadosamente que se cumplan todos los requisitos legales, comprueba la identidad de los cónyuges, la vigencia del matrimonio, la ausencia del impedimento y la existencia de un acuerdo sobre bienes y obligaciones. Paso 3. Una vez verificado los documentos, el notario redacta el acta de divorcio por mutuo consentimiento en su protocolo. Este documento incluye los datos de los cónyuges, la manifestación de su voluntad de divorciarse y el convenio sobre los bienes. Paso número 4. El notario lee el acta en voz alta a los cónyuges, quienes confirman su conformidad y firma junto con el notario. Este momento es el punto clave porque se convierte en la decisión de separarse en un acto oficial y legalmente válido. Paso 5. El notario expide un testimonio del acta para cada cónyuge y se asientan las notas de libramiento correspondientes en su registro. Estos testimonios son copias oficiales que acreditan el divorcio y sirven como un método de prueba legal de la disolución del matrimonio. Y por último, finalmente tenemos el último paso, que los testimonios se presentan en el Registro Nacional de las Personas para actualizar el estado civil de los excónyuges. Este paso se garantiza que el divorcio tenga efectos legales de manera inmediata y que quede reconocido oficialmente en los archivos del Estado. En conclusión, el notario cumple una función de bastante importancia porque no solo aplica la ley, sino que también acompaña a las personas en momentos importantes, como lo es el matrimonio y el divorcio. En el matrimonio verifica que se cumplan todos los requisitos legales y en el divorcio se asegura de que el proceso se realiza de forma justa y ordenada. Gracias a la intervención de estos actos tienen validez legal y son reconocidos por el Estado, brindando así confianza y seguridad a las personas. La sede notarial es una opción más rápida, sencilla a la vez, así como económica, para realizar trámites cuando no existen conflictos entre las partes. A diferencia de la sede judicial, donde los procesos suelen ser demasiado largos y complejos, en la sede notarial se busca facilitar los procedimientos sin perder la validez legal. Esto hace que permite resolver los asuntos de manera más eficiente y con menor tiempo. Otra conclusión es que los actos jurisdicción voluntaria, en la sede notarial
como el matrimonio y el divorcio, tienen como objetivo, su principal objetivo es brindar seguridad jurídica a a las decisiones de las personas. El notario revisa los documentos, verifica que se cumplen los requisitos legales y realiza la inscripción en el Registro Nacional de las Personas. De esta forma, las decisiones tomadas por los ciudadanos adquieren totalmente efectos legales y así son reconocidos oficialmente por el Estado. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación.